tenemos uno de los temas fascinantes que después de pandemia no es que se haya aumentado. ¿O tú cómo lo ves, Andrés? Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, Félix, te cuento, frente a la respuesta de si ha subido o no después de la pandemia, yo te diría que tiene dos respuestas diferentes, ¿sí? Porque algo de lo que vamos a hacer en el entrenamiento es que vamos a trabajar de dos trastornos, que de hecho esto también es una confusión, y es que siempre Ok. que creemos que depresión y ansiedad van de la mano, y no necesariamente, muchas veces hacen comorbilidad, pero igual debemos entender que depresión es una cosa y ansiedad es otra, ¿sí? Que es algo que luego iremos mirando. Entonces, frente a esa pregunta, yo te digo lo siguiente, ansiedad sí subió después de pandemia. De hecho, fue el trastorno que más se incrementó después de pandemia, ¿sí? O sea, de todos los 300 trastornos que conocemos al día de hoy, ¿sí? Contando DCM y CIE, que suman 290 y pico de trastornos, ¿sí? Más o menos, el trastorno que más se incrementó durante pandemia y pospandemia es el de ansiedad. Entonces, sí, es un requerimiento Wow. formarnos. Y ahora, la respuesta del no en depresión. Yo vengo diciendo hace varios años, Félix, que no hay tantos depresivos como nos lo indican las estadísticas. Y yo, o sea, yo estoy seguro que es así. Yo creo que no hay tantos depresivos. Lo que creo es que hay mucha gente mal diagnosticada. Hay mucho profesional en psicología que cree que sabe de depresión, pero no lo tiene tan claro y está diagnosticando TLPs, que es trastornos límites de la personalidad, distimia, que son depresiones pequeñas, o tendencias a la depresión, pero no depresiones. Entonces yo diría, sí se incrementó ansiedad y con depresión sí tenemos el eterno problema que seguimos diagnosticando cosas que no son. Wow. Andrés, ¿qué tal si imaginémonos que nunca en la vida ninguno de los profesionales bien Mira, entrenados y capacitados? ¡Wow! ¡Súper! estoy acá con la camiseta Estamos y todo. puesta con todo, con todo, con todo. Genial, genial. Andrés, te decía, ¿qué tal si hagamos cuenta que nunca en la vida todos los chicos que nos están viendo aquí y quienes están de pronto viendo esto en Facebook, en su vida, han oído hablar, a pesar de que son psicólogos formados, de ansiedad y depresión y empezamos desde el abecedario? ¿Qué tal si definimos? Porque esto hace referencia a los trastornos del estado del ánimo, ¿cierto? Que es una familia, Sí, además. sí, por depresión y ansiedad es otra familia. Ok, ok. Y que entremos como puntualizando un poquito cada uno de estos. ¿Te parece? ¿Qué tal si empezamos por ahí? Perfecto. Entonces, miren, lo básico para que ustedes vayan entendiendo la importancia de entrenamientos como este, y es que no son exactamente lo mismo. Hay una familia que se llama trastornos del estado del ánimo, y eso tiene unos protocolos de intervención y de hecho a veces acompañamiento farmacológico específico. Dentro de los trastornos del estado del ánimo vamos a encontrar manía, es el que se nos agita mal, vamos a encontrar el bipolar 1, que es más maníaco que depresivo, el bipolar 2, que es más depresivo que maníaco, vamos a encontrar la distimia, que son unas depresiones pequeñitas, y vamos a encontrar la mamá de todos estos, que se llama depresión. Pero mire que yo no he nombrado ansiedad, yo hablé de trastornos del estado del ánimo, pero no he dicho ansiedad. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que son dos cosas diferentes y terminamos mezclándolas y haciendo las mismas cosas. Entonces, por un lado está la depresión, que pertenece a los trastornos del estado del ánimo. Bien, con otros. ¿Y por qué se ubicaron allá? Porque hay unos tratamientos, hay unos esquemas de pensamiento específicos, hay unos comportamientos del usuario que hay que entender y hay que tratar de cierta manera. Ahora, por el otro lado, hablemos de ansiedad. Ansiedad, compañeros, es una familia, no es un trastorno, que es lo que yo le digo a los psicólogos con los que yo trabajo, que se acaban de graduar, cuando yo me los encuentro en hospitales, cuando yo me los encuentro en fundaciones, tenemos un problema y es que a veces me dicen, Andrés, tengo un paciente ansioso. Y yo le digo, ok, buenas. ¿Y qué tipo de ansiedad? Porque hay 9 tipos de ansiedad. O sea, cuando usted me dice ansioso no me está diciendo nada, porque ansiedad es una familia. Toca que me diga cuál tipo de familia tiene. Cuando usted me dice, Andrés, yo tengo un paciente ansioso, es como si usted me dijera, Andrés, mi paciente se llama Sánchez, ahí que tenemos una compañerita que se llama Andrea Sánchez. Es cuando usted me dice Sánchez. Y yo digo, ok, pero es que deben haber 100 Sánchez en una familia por ahí. ¿Cuál de esos 100? Porque es que no sabemos. Entonces necesito que usted me diga, Andrés, mi paciente es ansioso, pero de pánico.
Andrés, mi paciente es ansioso, pero de estrés postraumático. Andrés, mi paciente es ansioso, pero de separación. O el más común, Andrés, mi paciente es ansioso de ansiedad generalizada, que está todo el tiempo ansioso, ¿sí? O es agorafóbico, tiene una fobia específica. Entonces, eso es lo más importante, que a veces ni siquiera sabemos a qué le estamos apuntando. Entonces, como yo no sé a qué le estoy apuntando, entonces casi siempre los diagnósticos de esos trastornos están mal. Wow, wow, wow. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograr identificarlos? Que ellos se pudieran llevar algunos matices o elementos, porque obviamente para poder tener todo el manejo de todo este proceso se requiere un entrenamiento y es que es por eso que hicimos un entrenamiento que diseñado y que exactamente por ti, para que los chicos puedan recibir todo lo que necesitan y como Sí. siempre decimos desde el equipo Ser Productivo, puedan llenar los vacíos que quedó de la universidad. Es un entrenamiento que vamos a hacer el próximo sábado, bien intensivo, donde van a aprender todo eso, pero bueno, hicimos esta sesión de preámbulo gratuita para que vean la necesidad de poder estar en ese entrenamiento y que definitivamente van a llenar los vacíos que dejó la universidad. Pero mientras, ¿cómo podrían ellos identificar algunos de estos Sí. elementos, Andrés? Mira, cosas básicas. Primero, para que algo se llame trastorno depresivo, volvamos a cada uno y van a ver que todo el tiempo yo hablo de estos trastornos, de estas condiciones de manera separada, ¿sí? No las uno, luego en el tratamiento haremos cosas, pero lo importante en el diagnóstico es no meter, porque es que ansiedad no es un síntoma de depresión, ni depresión es un síntoma de ansiedad, son cuadros separados, primero hay que entender. Empecemos por depresión. Si usted va a trabajar con depresión, hay un tiempo que no se le puede olvidar, 2 semanas. Para que algo se denomine depresión, debe presentarse los comportamientos mínimo 2 semanas. Abajo de dos semanas no es una depresión, es una tendencia. Y entonces la pregunta es, Andrés, si el usuario tiene 1 semana, entonces no lo atiendo. Claro, lo atendemos, pero no lo diagnosticamos. ¿Por qué el afán de los psicólogos de diagnosticar? Es que ese es mi problema, que nosotros tenemos un tema, mira, yo a veces, Félix, te cuento, yo siento que a veces las historias clínicas de los psicólogos es como los observadores del colegio, y no sé cómo lo decían en tu colegio, en mi colegio decían observadores, o este informe de seguimiento del estudiante, que si tú lo ves parecía un prontuario, porque siempre que uno cometía algo malo lo apuntaban ahí, pero cuando tú tenías un reconocimiento, eso nunca aparecía. A veces los psicólogos parecemos lo mismo, rastreando enfermedades, eso parece una cacería de brujas. Lo que medio se parezca lo voy diagnosticando. Entonces, lo primero que hay que entender es que depresión son 2 semanas. Abajito de 2 semanas no es depresión, se atiende pero no se diagnostica. Y si una depresión supera los 2 años, deja de llamarse depresión y se empieza a llamar distimia. Y es una depresión pequeña que se fusionó con la personalidad y tiene todo un esquema de tratamiento diferente. ¿Sí? Porque la distimia son depresiones de muchos años, tantos que el paciente no se acuerda que alguna vez no tuvo depresión, más o menos para que me entiendan. Una depresión va de 2 semanas a 2 años. Generalmente mis pacientes depresivos cuando llegan a consulta me dicen, los que son depresivos, ¿sí? Que están entre 2 semanas y 2 años, me dicen cosas como, Andrés, yo me acuerdo que hace 6 meses yo estaba bien. Andrés, yo me acuerdo que hace un año yo iba a la universidad, yo tenía a mi novio, yo iba al coro de la iglesia, yo jugaba fútbol. O sea, en depresión el paciente se alcanza a acordar que alguna vez era diferente porque los tiempos están entre 2 semanas y 2 años, que es una distimia que de eso también tendremos que hablar en el entrenamiento. Las distimias son depresiones de muchos años, ¿sí? Son depresiones más pequeñas, pero de muchos años donde el paciente no se acuerda. Yo he atendido pacientes de 30, 40 años que tienen depresiones de 20, 25 años. Entonces el paciente no se acuerda y él siente que él es así. Y los pacientes con distimia a mí me dicen cosas como, Andrés, es que yo soy así. Yo toda la vida he pensado como en matarme, pero pues yo sé que nunca me va a matar, pero sí, esa idea ronda. Andrés, yo soy como desmotivado, a mí casi las cosas, o sea, para conectarme con algo no me gusta. Andrés, o sea, empieza a contar unos síntomas, ¿sí? Pero él piensa que es así porque el tiempo del trastorno hizo que esto se le confundiera con los rasgos de personalidad. Muchas veces, y creo que ha sido una de las alegrías mías, cuando yo a veces le digo a algunos pacientes míos distímicos como, mire, eso que usted dice de usted no es usted. Lo que pasa es que usted no se conoce todavía. Usted tiene una condición que nunca se la han diagnosticado. Y cuando el paciente empieza a subir dopamina y serotonina en tratamiento, me decía hace poco, es que fue hace menos 20 días,
Me decía un paciente distímico desde los 5 años, tiene 30, me decía el paciente cosas como, Andrés, yo no me había dado cuenta que yo soy un man romántico, ¿sí? No sabía que yo era un tipo tan productivo y tan motivado para hacer cosas. Claro, pues porque siempre tuve un cerebro con baja de dopamina y serotonina, pero como no era tan marcado, ¿sí? Entonces vamos a entender esas cosas clásicas de la depresión, que hay unos tiempos para poder diagnosticar. Otro datico de valor, la depresión no es tristeza o no es siempre tristeza. Quítense en eso que depresión es llorar. Mucho depresivo entra en la depresión, en la irritabilidad. De hecho, las estadísticas del DSM nos dicen que casi siempre niños y adolescentes depresivos no lloran, están irritables todo el día. Yo siempre les digo, pero cuando lo veamos bien, por favor, ahorita, yo lo que no quiero es que con las dos cosas que vamos a decir usted salga a diagnosticar. Toca que se forme, pero toca que lea, toca que haga cosas. Pero ejemplo, yo a veces le digo a la gente, tenga cuidado con ese adolescente que lleva 2 semanas, todos los días, todo el día irritable. Pronto hay una depresión ahí, porque la depresión no siempre es llorar. Entonces hay que empezar a aclarar cosas y qué nos está diciendo la investigación sobre esto. Wow, wow, tremendo. Tenemos por aquí una pregunta de Marcela. Marcela, gracias por la pregunta. Y por cierto, aprovechamos y si tienen dudas de preguntas. Marcela dice, ¿cuándo es depresión concurrente o único episodio? Ok, para que se llame, digamos que para llamarlo concurrente o para denominar que tuvo un episodio y otro, debe haber un episodio depresivo, que son 5 de 9 síntomas, ¿sí? Durante un episodio, durante un tiempo de 2 semanas a 2 años. Luego debe haber una recuperación total, debe haber una recuperación total del paciente. Y 2 meses después, si vuelve a 2 meses hacia allá, si vuelve a presentar la misma condición, se denomina otro episodio depresivo. Si está dentro de los 2 meses de recuperación, es el mismo episodio, ¿sí? Que lo que tuvo fue una recaída, ¿bien? Entonces, aquí de hecho, con la pregunta que ustedes me están haciendo, hay algo que ustedes tienen que empezar a entender, y es que hablar de depresión y ansiedad implica que tenemos que hablar de tiempos. Y tenemos que estar, pero mire, cuando yo les digo tiempos, compañeros, es que yo trabajo con esto y es que la entrevista clínica se hace con calendario, ¿sí? Es que no, yo no le digo a mi paciente cosas como, a ver, ¿usted qué cree que hizo hace 2 semanas y véngase pensando? No, yo trato de ubicar temporalmente al paciente y le digo, mire, hoy es 4 de junio, pensando, ¿sí? Le digo, hace 2 semanas era 21 de mayo, ubíquese el 21 de mayo, eso era un domingo, que estaba, o sea, esto toca casi que con calendario en mano, porque hay unos tiempos, ¿sí? ¿Por qué vamos a ser tan rigurosos? Compañeros, porque estamos hablando de enfermedades y no podemos estar diagnosticando a la gente sin que tenga una enfermedad, ¿sí? Por eso vamos a ser rigurosos con tiempos, por eso vamos a ser rigurosos con síntomas y signos. Miren, es como, piensen ustedes, y es la misma dimensión. ¿A usted le gustaría, pensemos, voy a hablar de señoritas, bueno, también caballeros, ¿a usted le gustaría ir al médico y que le dijeran que tiene un cáncer de mama, un cáncer de algún tipo, usted someterse a un tratamiento y que luego le dijeran no lo tiene? ¿Usted cómo se sentiría? ¿No se sentiría burlado con el sistema de salud? ¿No se sentiría molesto? Pues es que lo mismo pasa con las enfermedades psicopatológicas, ¿sí? Diagnosticar a un paciente que no tiene un trastorno es delicadísimo, ¿sí? Por eso nos vamos a volver rigurosos en este entrenamiento. Por eso les voy a enseñar pues, cómo, no cómo lo hago yo, cómo lo pide más o menos el criterio internacional, ¿sí? Eso es lo que toca aprender. Estamos jugando con la vida de otro. Así es, así es. Genial, Andrés. Bueno, ya hablamos un poquitín de la depresión. ¿Qué tal si hablamos entonces de la ansiedad? Correcto. Mira, cuando ustedes se las voy a poner fácil, pero luego lo profundizamos. Ansiedad es preocupación, ya. Resuelvan eso ahí. Ansiedad, si se los tengo que definir fácil, luego se los voy a contar con síntomas, signos. Es más, les voy a contar qué perfiles de modelos de familia aumentan la probabilidad que uno se vuelva ansioso de adulto y demás. Vamos a ver todo eso, pues porque hay muchos estudios, ¿sí? O sea, tampoco es que me esté inventando nada, pues es que estamos trabajando dos de los trastornos que están de moda a nivel mundial. Entonces vamos a hablar de muchas cosas chéveres, pero básicamente ansiedad es una preocupación que no debería ser preocupación. Ansiedad es algo que te genera preocupación,
pero no debería generar tanta preocupación. Claro, si a ti ahorita te secuestran tu hijo, uy, no, ya me puse catastrófico, pongámoslo mejor, que ahorita te llaman y te dicen, mañana hay una reunión urgente en el trabajo porque parece que van a sacar gente del trabajo, pues esa es una preocupación real y yo no debería denominar ansiedad, ¿sí? Si yo llego y te pongo afuera de una ventana en un edificio de 10 pisos y te saco, pues lo normal es que tengas preocupación por tu vida, por tu preservación, ¿sí? Ahora, eso no sería ansiedad. ¿Qué sería ansiedad? Ansiedad es que me dicen, Andrés, mañana hay una reunión normal de todos los lunes con el jefe. Y yo ya empiezo a pensar, ¿qué tal me echen? ¿Qué tal me digan algo? ¿Qué tal? O sea, usted está creando un mundo donde no lo hay. ¿O qué tal si a mí me sacan, yo saco la cabeza por una ventana de un piso o un sitio donde hay una ventana y me está protegiendo, pero yo ya empiezo a tener preocupación? Ahí empezamos a hablar de cosas, ¿sí? Y estamos hablando de preocupaciones donde no debería haber una preocupación de ese estilo tan alto, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ahora luego lo que yo les contaba. Sí, no, no, Noemí, vamos a ver que a veces, pero también a veces hay preocupaciones hacia el pasado, vamos a ver, sí, como en el estrés postraumático, o sea, vamos a ver que aquí es una preocupación que se va a mover en diferentes niveles, ¿sí? Que se va a ir para diferentes niveles. Liz, bueno, por aquí alguien me está preguntando, perdóname, Félix, yo me puse a leer ahí de Sí, 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 hágale, Liz. sí, sí. Ok, Liz me dice, ¿ansiedad es una emoción? No, Liz. Las emociones básicas son 6, bueno, dependiendo del autor, pero básicamente son 6. Ansiedad es el nivel psicopatológico del miedo, pero no es una emoción, es cuando una emoción que se llama miedo, ¿sí? Se desajusta de manera psicopatológica, como cuando tú me dices depresión. ¿Depresión es una emoción? No, es una emoción que se llama tristeza cuando se te desajusta, ¿sí? O la ira cuando se desajusta se vuelve depresión. La manía, ¿qué es? La manía es alegría desajustada, ¿sí? Entonces, la ansiedad no es una emoción, es una versión psicopatológica, ¿sí? Es como el alter ego malo que tenemos nosotros del miedo, ¿sí? Eso va por ahí. Yo tengo 15 años de experiencia haciendo psicología clínica, pero lo que yo más trabajo todos los días es justo con este es mi campo de estudio. Yo no me considero un experto. Yo creo que para ser experto de depresión y ansiedad tocará estudiar 2 vidas más, pero es lo que yo más estudio. Entonces yo les quiero contar a ustedes, y pronto si alguno de ustedes es un estudiante mío y ha estado alguna vez en alguna clase, les voy a contar una confidencia. Y es una cosa que a mí me molesta profundamente. Y es que a los psicólogos clínicos que nos dedicamos a los trastornos del estado del ánimo nos ven como las cenicientas del partido. Pucha, me molesta, ¿sí? O sea, nos ven como el que no se esfuerza tanto. ¿Y eso cómo se ve? Es justo lo que tú dices. A mí me pasa, Félix, porque lo he hecho con mis amigos, y aquí se los digo de frente porque lo he hecho con ellos. Yo a veces llamo a mis amigos y les digo, oye, tengo un paciente con esquizofrenia, ¿te lo podría remitir? Y mis amigos, que son muy pilos, que son muy duros, me dicen, no, Andrés, porque es que yo no soy experto en esquizofrenia y qué tal la embarre. Yo, ok. Luego lo llamo al ratico y le digo, oye, tengo un paciente que tiene problemas de drogadicción, ¿te lo podría remitir? Y me dice, uy, no, Andrés, es que yo no soy experto en consumo de drogas y no quiero embarrarla. Pero luego lo llamo y le digo, tengo un paciente con depresión o ansiedad, ¿se lo puedo remitir? Y me dice, páselo y vemos qué hacemos. Y entonces yo digo, ok, ¿por qué para esquizofrenia? ¿Por qué para trastornos del estado del ánimo? Perdón, ¿por qué para consumo de drogas? ¿Por qué para ciertos trastornos hay que tener formación? ¿Y por qué para estos, como que con lo que yo aprendí en el pregrado, lo saco? A ver, les voy a contar un secreto a voces. Se quita más la gente la vida en depresión que en drogadicción, ¿sí? Pues, ¿por qué no formarse en esto que a veces quita vidas? ¿Por qué no formarse con esto cuando yo recibo gente que lleva 10, 15, 20 años con otra? ¿Acaso esto no es igual de importante? Entonces, el problema que tenemos los que nos dedicamos a los trastornos del estado del ánimo o a la ansiedad es que la gente cree que esto es fácil, que esto se diagnostica en 20 minutos como en la CPS, y no es así. En el entrenamiento les aseguro que ustedes van a ver
algo que nunca han visto de depresión y ansiedad, porque no lo saben. En las universidades no se explica de manera correcta. Todo el mundo se cree experto, pero nadie se ha formado correctamente. Nos pasa lo que nos pasaba en Colombia hace 10 años, 12 años, con el bullying o el matoneo, que todos los psicólogos nos sentíamos expertos en bullying. A nosotros nos decían, vaya y dicte un taller en colegio de bullying, y eso nos decía, eso yo miro en internet y lo hago. Y en Colombia solo había un experto en bullying, ¿sí? En Colombia solo había uno hace 13 años. Y todos los psicólogos creíamos que sabíamos que era bullying. Ese es el riesgo, ¿sí? Que nosotros con 2 o 3 cosas queremos salir a trabajar con pacientes, ¿sí? Y eso sería como que un médico que no sabe bien lo que tú dices, sale a hacer cirugía. Yo no sé si ustedes quisieran ir. Entonces, ese es el riesgo de los trastornos del estado del ánimo. Así es, por eso nosotros siempre, y tú nos has escuchado, hemos hablado, lo hemos conversado en el equipo Ser Productivo, y es que no se puede improvisar. De hecho, dentro del eslogan de nosotros está eso. Queremos ayudarte a que se te llenen esos vacíos que quedaron de la universidad para que no salgas a improvisar, porque es que con la salud mental no se puede improvisar, definitivamente no se puede. Y yo creo que también quienes son muy respetuosos, estos psicólogos que son muy respetuosos de la salud mental y que entienden esto y que no se atreven precisamente a hacer procesos de ansiedad y depresión porque sienten que no tienen la información, porque sienten que no tienen el conocimiento y eso hace que no tengan la confianza. No sé si alguno de ustedes se sienten así identificados con eso, que sienten que, oye, no, es que no me siento con la confianza suficiente en mi experticia para desarrollar Sí. esta intervención. Esa es la razón por la cual vamos a hacer este entrenamiento y quiero contarles 2 cosas. Número 1, tienes que hacerlo. Sí o sí tienes que hacerlo porque si te quieres dedicar, si quieres ayudar a las personas, si quieres ser un psicólogo o psicóloga reconocido en estos procesos, necesitas este paso a paso y todo lo que vas a aprender aquí, porque como siempre decimos con Andrés, lo que ves aquí en las clases con el profe Andrés no lo viste en la universidad. Y la segunda razón es porque esta es la única edición del año que vamos a hacer por agenda del profe, por agenda también de las temáticas del equipo Ser Productivo, y es el próximo sábado, ¿ok? Así que están en los grupos de WhatsApp, allí tienen la información, allí hemos venido dándole la posibilidad de que puedan acceder, colocándolo fácil, y es el próximo sábado. Andrés, me gustaría así hablar rápidamente, y perdona que te haya cortado, pero es que te corté a Claro, no, propósito, no, porque no, si no, en no. serio, que nos quedamos hasta las 12 de la noche aquí. Vamos a trabajar algo así como trastornos del estado de ánimo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué es y qué no es una depresión. Vamos a Ajá. hablar de los signos y síntomas de la depresión. Y luego pasamos, hay mucha tela para cortar. Y luego pasamos a los trastornos de la ansiedad. El TAC o TAG, el pánico, la agorafobia, el estrés postraumático, fobias sociales, fobias específicas y nuestro famoso TOC. O sea que hay mucho por aprender ese día. Así que les pregunto, ¿quién quiere ser parte de este proceso? Están en los grupos de WhatsApp. Quienes están aquí en Facebook, escríbanos allí y les podemos estar dando la información de cómo pueden ser parte de esto. Quiero contarles que ya se nos están acabando los cupos porque solamente tenemos ya. De hecho, la sala de Zoom en este momento ya está llena. De hecho, algunos Ajá, intentaron y tal ya se cual. nos llenó, ¿ok? Y la sala ya de los inscritos ya también se nos va llenando, así que háblenos. Andrés, muchísimas gracias porque siempre esto es una delicia. Oye, tú sí sabes que yo me quería como inventar una cosa como un cafecito con algo, como hacer una tertulia y hacer así como cada 8 días un magazine para hablemos de psicología o un café con psicología o psicología al café, no sé, ¿cómo les Oye, suena? debemos hacer uno y abrir micrófonos y una horita hablando y traemos cositas ¿Cierto? calientes, tomamos, la pasamos rico y hablamos. Exacto, ya hablamos y después nos toca como alquilar un teatro y entonces será eso y lo hacemos ahí. ¿Quién Así se será. apuntaría? A ver, ¿quién se apuntaría? ¿Sí? Y nos vamos ahí, no sé, un día cada 15 días a todos esos procesos. Genial, ¿cierto? Genial, genial. Y bueno, mis queridos, mis queridas, gracias por el tiempo. Les dijimos que esta era una sesión breve de apertura para que se dieran cuenta que necesitan hacer este entrenamiento. Les pregunto, ¿quién se dio cuenta que necesita hacer este entrenamiento? Dígame yo. Dígame, o escríbanos en los grupos de WhatsApp para que lo puedan hacer. Miren, 2 minutos para despedirme. Perdónenme si en ese taller me pongo muy pasional
Y es porque como Félix lo decía al principio, y pues realmente es algo que vengo diciendo hace 2 años, lo pensé mucho para decirlo. Yo tengo depresión desde niño, particularmente desde los 7 años. De hecho, yo no tengo depresión, lo que yo tengo es algo que se llama distimia, pero me vine a enterar de esto a los 30 y pico de años. O sea, toda la vida yo sentía algo, pero no sabía, ¿sí? Y es el gran reto que yo tengo cuando creo que esta es el valor de este entrenamiento, que van a escuchar al profesional que se enfermó, perdón, al profesional que se formó, pero también al usuario que lo vivió, que hizo todo el recorrido, ¿sí? Y por eso es mi gran reto cuando llegan mis pacientes, porque entiendo que es estar ahí. Entiendo el miedo que genera no saber qué es lo que uno tiene, ¿sí? Entonces, desde ahí creo que vamos a estar hablando todo el tiempo. Creo que va a ser una formación en lo profesional y en lo técnico, pero compañeros, no puedo hablar de este tema si no hablamos de lo ético, de lo humano que implica trabajar con otro, ¿sí? Creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir país en 8 días. No vamos a dictar un entrenamiento. Entrenamiento lo sacan de YouTube, lo sacan de Internet. Lo que vamos a hacer es construir país. Yo creo que cuando usted tiene la capacidad de hacer cosas buenas en el campo de la salud, no solo impacta una persona, impacta todo un sistema. Y eso es la invitación que les quiero hacer. Bueno, entonces, Félix, gracias por invitarme. Como siempre, pues hay Claro que los sí. amigos trabajando para todo lado y nos vemos en 8 días a darle con toda. Prepárense porque en 8 días no los voy a dejar ni respirar.